Cuando mi hermano gritó, «Ahora vas a hacer todo lo que yo ordene», descubrí que el monstruo había aprendido de otro. Lo que hizo con nuestra madre en aquella habitación fue imperdonable, pero la sonrisa de mi padre al descubrirlo todo fue lo que realmente me destrozó por dentro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué bendición poder estar aquí con ustedes hoy. Soy Vanessa Silva, tengo 72 años, nacida y criada aquí mismo en Ciudad de México. Qué bendición poder compartir un poco de mi historia con ustedes, aunque algunas partes sean difíciles de contar. Hoy en día, mi vida es muy diferente. Todos los días me despierto temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana. El cuerpo ya no duerme tanto como en la juventud, ¿verdad? Preparo mi cafecito, le pongo un poco de leche y me siento en el balcón del apartamento para ver amanecer. Incluso aquí, entre los edificios de Ciudad de México, el cielo tiene sus bellezas cuando el sol va subiendo despacito. ¿Saben? Nunca imaginé que llegaría hasta aquí con tanta paz en el corazón después de todo lo que pasé. La vida tiene esas cosas, ¿no? A veces el camino está tan lleno de piedras que uno piensa que nunca va a poder atravesarlo. Pero aquí estoy yo sentadita en este sillón cómodo conversando con ustedes. Si me están viendo ahora, háganme un favorcito. Den un like a este video y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a que mi historia llegue a otras personas que tal vez necesiten escuchar lo que tengo que contar. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o de qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron a esta abuelita. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida, o ya de nochecita cuando terminaron sus labores? Me encanta leer los comentarios y me pone muy feliz saber que hay alguien del otro lado escuchándome. Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia que guardé por mucho tiempo dentro de mí. Una historia sobre cómo a veces el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos, incluso dentro de nuestra propia casa. Pero también es una historia de liberación y de cómo un gesto de bondad puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. Nací en 1953, en una época muy diferente a la de hoy. Ciudad de México ya era una ciudad grande, pero todavía los niños podían jugar en la calle sin tanto miedo. Mi padre, Clodoaldo Silva, trabajaba como camionero y pasaba mucho tiempo fuera de casa haciendo viajes largos por México. Era un hombre alto, fuerte, de pocas palabras y muchos silencios. Cuando estaba en casa, todos caminábamos de puntillas con miedo de despertar aquel temperamento que explotaba por cualquier cosita. Mi madre, Ivanilde, era completamente lo opuesto, pequeñita, habladora, siempre con un delantal floreado atado a la cintura. Trabajaba como costurera y hacía pequeños arreglos para los vecinos. Era ella quien mantenía la casa en orden cuando mi padre estaba viajando, lo que era la mayor parte del tiempo. Sus ojos verdes eran tristes, como si guardaran secretos que nunca podían ser dichos en voz alta. Nuestra casa quedaba en la Colonia Condesa, una casita simple de 3 habitaciones con un patio pequeño donde mi madre plantaba hierbas y algunas flores. Las paredes eran delgadas y se podía escuchar todo lo que pasaba en cualquier rincón de la casa. El piso de madera crujía cuando caminábamos, delatando cualquier intento de moverse en silencio. El olor a comida casera impregnaba los cuartos casi todos los días. Los frijoles con chorizo que mi madre hacía eran los mejores de toda la calle. Éramos 3 hermanos. Yo era la menor. Tengo una hermana mayor, Teresita, que tenía 8 años más que yo. Ella salió de casa temprano. Se casó a los 17 años con un muchacho de la iglesia y se fue a vivir a Veracruz. Casi no nos veíamos y la extrañaba mucho. Mi hermano, Reginaldo, era el del medio, 4 años mayor que yo. Desde pequeño, tenía una manera extraña de mirar a la gente, como si siempre estuviera evaluando, calculando algo. Mi rutina de niña era simple. Me despertaba temprano, iba a la escuela pública aquí mismo en la colonia, volvía a casa y ayudaba a mi madre en las tareas. Jugaba al final de la tarde con las niñas de la calle. Saltábamos a la rayuela, jugábamos a las canicas
y hacíamos rondas cantando aquellas canciones antiguas que hoy casi nadie conoce. Mi preferida era Doña Blanca, tal vez porque me recordaba a mi hermana, que ya no vivía con nosotros. Tenía una amiguita especial, Sonia, hija de don Mateo, que era delegado de policía. Ella vivía 3 casas después de la nuestra y éramos inseparables. Su madre, doña Celina, era muy cariñosa conmigo. Siempre me ofrecía un pedazo de pan dulce o galletas cuando iba a jugar allá. Su casa era diferente de la nuestra. Tenía más colores, más risas, más vida. Me encantaba pasar tiempo allí. Pero no todo eran flores en mi infancia. Había cosas que percibía, aun siendo pequeña, que no parecían correctas. Cuando mi padre volvía de sus viajes, el ambiente en casa cambiaba completamente. Mi madre se quedaba más callada, más tensa. Muchas veces la encontraba llorando escondida en el cuartito de costura. Cuando le preguntaba qué había pasado, ella solo decía: «No es nada, hijita, polvo en los ojos». Y estaba mi hermano, Reginaldo. Desde pequeño era diferente. Torturaba pequeños animales en el patio, lagartijas, pajaritos que caían de los nidos, gatos callejeros. Una vez lo encontré clavando agujas en un sapo vivo. Cuando se lo conté a mi madre, ella se horrorizó, pero cuando habló con mi padre, él solo se rió y dijo: «Deja al muchacho, Ivanilde, el hombre tiene que ser duro». Recuerdo una vez, yo debía tener unos 10 años, cuando Reginaldo mató al gatito que yo había adoptado a escondidas. Lloré tanto que me quedé sin voz. Mi madre me abrazó y me consoló, pero delante de mi padre dijo solamente que el gato debía haber sido atropellado. Vi en su mirada que estaba mintiendo para protegerme, porque sabía lo que pasaría si contradecía a mi padre o acusaba a Reginaldo. A medida que mi hermano crecía, se parecía cada vez más a mi padre. No solo físicamente, con aquella mandíbula cuadrada y cejas gruesas, sino también en su manera de ser. Cuando mi padre estaba en casa, los dos pasaban horas conversando en voz baja en el garaje o en el patio trasero. A veces, mi padre llevaba a Reginaldo con él en algunos viajes más cortos. Él siempre volvía de esos viajes diferente, más cerrado, más duro, más cruel con todos nosotros. En la escuela, Reginaldo ya tenía fama de busca problemas. Los profesores vivían llamando a mi madre para hablar sobre las peleas que él armaba. Una vez le rompió el brazo a un compañero de clase solo porque el niño le había ganado en una carrera durante la clase de educación física. Mi madre se mortificaba, pero mi padre, cuando se enteraba, solamente le daba palmaditas en la espalda y decía: «Asimismo es como se resuelven las cosas, muchacho». Yo crecí con miedo de mi hermano. Evitaba quedarme sola con él. Había algo en sus ojos que me asustaba. Algo frío y vacío cuando me miraba, como si estuviera pensando en cosas que no debía. Por la noche, empujaba mi cómoda contra la puerta del cuarto para sentirme más segura cuando papá no estaba en casa. Con el tiempo, hasta mi madre empezó a evitar confrontaciones con Reginaldo. Cedía a casi todo lo que él quería, como si siempre estuviera tratando de calmarlo, siempre intentando evitar que algo peor sucediera. Una vez la escuché susurrando por teléfono con mi hermana: «Estoy preocupada por Reginaldo, Teresita. Se está volviendo igual a su padre, y eso me da un miedo que no te imaginas». Fue por esa época, yo con 11 para 12 años, que comencé a percibir cómo mi casa estaba dividida. Por un lado, mi padre y Reginaldo, con sus secretos y su violencia contenida. Por el otro, mi madre y yo, siempre tratando de no molestar, siempre intentando pasar desapercibidas. Era como vivir en un campo minado, nunca sabiendo dónde pisar para no causar una explosión. Y así fue mi infancia, entre juegos en la calle con mis amiguitas y el miedo constante dentro de casa. Yo no entendía completamente lo que estaba pasando a mi alrededor, pero lo sentía en el aire como un mal olor que no consigues identificar de dónde viene. Algo estaba mal en nuestra familia, y ese algo se revelaría de la peor manera posible. El año 1966 marcó el inicio del fin de mi infancia. Yo acababa de cumplir 13 años. Era una época difícil en México,
con muchas tensiones políticas y la gente teniendo mucho cuidado con lo que decían y hacían. Pero dentro de mi casa, los problemas eran otros, mucho más cercanos y aterradores. Mi hermano Reginaldo, ahora con 17 años, había abandonado la escuela. Pasaba los días vagando con un grupo de muchachos mayores de la colonia, regresando tarde en la noche, a veces oliendo a alcohol. Mi madre lloraba a escondidas, preocupada por el rumbo que él estaba tomando. Cuando intentaba hablar con él, Reginaldo solo se encogía de hombros o respondía con groserías. «Déjalo, Ivanilde. El hombre tiene que conocer el mundo», decía mi padre en las raras veces que estaba en casa, y mi madre trataba de pedir ayuda para lidiar con su hijo. Era como si él tuviera orgullo del comportamiento de Reginaldo, como si aquello fuera parte de algún plan que los dos compartían. Aquella tarde de septiembre, el cielo de Ciudad de México estaba cargado, amenazando lluvia. Mi padre había salido para un viaje de casi 2 semanas, llevando carga hasta Chiapas. Yo estaba en mi cuarto haciendo la tarea de matemáticas cuando oí la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Era Reginaldo llegando, y por el sonido de sus pasos noté que estaba alterado. «¿Dónde está la cena?», gritó desde la sala. Escuché a mi madre responder desde la cocina con aquella voz suave que siempre usaba para intentar calmar los ánimos. «Ya casi está lista, hijo. Solo unos minutitos más». Pero aquel día nada de lo que mi madre dijera o hiciera sería suficiente. Pronto escuché el ruido de platos rompiéndose, seguido de los gritos de él. «Estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esta comida mala. Estoy cansado de ti». Me quedé paralizada con el lápiz en la mano, el corazón acelerado. Reginaldo nunca había hablado así con nuestra madre antes. Él siempre fue distante, hasta cruel a veces, pero nunca la había confrontado directamente de esa manera. «Hijo, por favor, cálmate». La voz de mi madre temblaba. «¿Bebiste? ¿Tienes algún problema? Cuéntame. Mamá te ayuda». Lo que siguió fue una explosión de palabras horribles, groserías que nunca había escuchado en boca de mi hermano. Él acusaba a nuestra madre de cosas absurdas. Decía que ella no valía nada, que era una vergüenza. Cada palabra era como una puñalada que yo sentía aún estando en el cuarto. «Reginaldo, ¿qué es esto? Soy tu madre». Su voz era una mezcla de shock y miedo. «No eres nada. Papá me contó todo sobre ti. Todo». Fue en ese momento que escuché la primera bofetada. El sonido de la mano de él golpeando la cara de mi madre resonó por toda la casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería levantarme, ir hasta allá, defender a mi madre, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera pegada a la silla, paralizada por el terror. La discusión escaló rápidamente. Oí cosas siendo arrojadas, muebles arrastrados, el cuerpo de mi madre siendo empujado contra la pared. Ella le suplicaba que parara. Decía que no entendía por qué estaba haciendo aquello. Papá dijo que cuando él no está, el que manda soy yo y tú me vas a respetar. Después de eso, los gritos se volvieron más fuertes, más desesperados. Me tapé los oídos con las manos, pero aún así podía escuchar los sonidos de la violencia. Entonces, de repente, silencio. Un silencio horrible, pesado, que parecía tragar la casa entera. Me quedé allí temblando. No sé decir por cuánto tiempo. Podrían haber sido minutos u horas. El silencio era tan aterrador como los gritos. Después de un rato me armé de valor para levantarme. Mis piernas parecían hechas de gelatina mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina. «¡Mamá!», llamé bajito, sin respuesta. La cocina estaba vacía, pero completamente destruida. Había trozos de platos y vasos por todo el suelo, comida esparcida, sillas caídas, manchas rojas que solo podían ser sangre, formando un camino hacia el cuarto de mis padres. Seguí aquel rastro aterrorizada, llamando a mi madre cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta. La empujé despacio. «Mamá». Lo que vi dentro de aquel cuarto. Dios mío, no hay palabras que puedan describirlo. Era como si un huracán de maldad hubiera pasado por allí.
El cuarto estaba completamente revuelto, con los muebles rotos, las sábanas arrancadas de la cama, y mi madre, mi madrecita querida, estaba tirada cerca de la cama de una forma en que nadie debería estar. Sus ojos, aquellos ojos verdes que siempre parecían tristes, ahora estaban abiertos, vacíos, mirando a la nada. A su alrededor, tanto rojo, tanto rojo. Bonito, ¿no? La voz de mi hermano me hizo voltear bruscamente. Él estaba parado en la puerta del cuarto, observando la escena como quien admira una obra de arte. No había remordimiento en su rostro, solo una expresión vacía, casi aburrida. Sus manos y ropa estaban manchadas de rojo. ¿Qué hiciste? Mi voz era apenas un susurro. Lo que tenía que ser hecho. Se encogió de hombros, como si estuviera hablando de algo banal, como sacar la basura o lavar los platos. Ella no me respetaba. Papá dijo que esto algún día iba a pasar. Di un paso atrás, horrorizada por sus palabras. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo así que mi padre había dicho que esto iba a pasar? Era imposible, inimaginable. Tú... No conseguía ni formar las palabras. Reginaldo avanzó hacia mí, entonces, con una velocidad que no esperaba. Sus manos agarraron mis brazos con tanta fuerza que dejaron marcas moradas que duraron semanas. Su cara estaba tan cerca de la mía que podía sentir su aliento. Una mezcla de cigarro y tequila. «Ahora vas a hacer todo lo que yo ordene», gritó, sacudiendo mi cuerpo pequeño como si yo fuera una muñeca de trapo. «¿Entendiste? Todo o vas a terminar como ella». Asentí frenéticamente, concordando con cualquier cosa que pudiera calmarlo, que pudiera mantenerme viva. Las lágrimas corrían por mi cara, pero yo no me atrevía a sollozar o a hacer cualquier sonido. «Excelente, muy bien». Él me soltó tan de repente que casi caí. «Ahora, primera orden. Ve a buscar los productos de limpieza. Vamos a arreglar este desorden. Y si alguien pregunta, mamá fue a visitar a Teresita en Veracruz. ¿Entendiste?» «Sí», murmuré todavía en shock. «¿Sí? ¿Qué?», gritó. «Sí, Reginaldo», conseguí decir entre sollozos contenidos. «Mejor así». Sonrió entonces una sonrisa que nunca olvidaré en mi vida. Una sonrisa que no tenía nada de humano. «A partir de ahora, las cosas van a ser diferentes aquí. Ya verás». En aquel momento, mientras caminaba como un zombi hasta el armario de productos de limpieza, entendí que mi vida acababa de cambiar para siempre. Mi madre, mi puerto seguro, me había sido arrebatada de la manera más brutal y ahora yo estaba sola, completamente a merced del monstruo en que mi hermano se había convertido. En los días que siguieron, viví en una pesadilla despierta. Reginaldo me obligaba a limpiar la casa entera, cocinar para él, servir como una empleada. Dormía encerrada en mi cuarto, con la cómoda empujada contra la puerta, rezando toda la noche. Cuando los vecinos preguntaban por mi madre, yo repetía la mentira que él me había ordenado decir. Fue a visitar a mi hermana en Veracruz. Va a quedarse allá unas semanas. Y cuando me preguntaban quién cuidaba de mí, decía, «¿Mi hermano? Él ya es casi un hombre». Nadie sospechaba lo que realmente había pasado en esa casa. Nadie percibía el terror en mis ojos, el temblor en mis manos, el peso que cargaba en mi corazón. Nadie, excepto una persona, mi amiga Sonia. «Hay algo mal, Vanessa. Estás diferente», me dijo una tarde cuando nos encontramos en la panadería de la esquina. Reginaldo me había mandado a comprar pan y me había dado exactamente 10 minutos para volver. «No es nada», respondí evitando sus ojos. «Solo extraño a mi madre». «Tu madre nunca viajaba sin despedirse de la mía, y nunca te dejaría sola con tu hermano. Mi padre siempre dijo que no confía en él». Sentí mi corazón acelerarse. Don Mateo, el delegado, no confiaba en Reginaldo. ¿Sería que él podría ayudar? Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, vi a Reginaldo doblando la esquina, viniendo en nuestra dirección. El terror debe haber quedado evidente en mi rostro, porque Sonia se giró para ver lo que yo estaba mirando. «Tengo que irme», susurré, alejándome rápidamente. «Vanessa». Sonia agarró mi brazo hablando bajito.
Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, mi casa siempre está abierta. Mi padre puede ayudarte. Asentí levemente y corrí en dirección a Reginaldo, con el pan apretado contra el pecho. Él me lanzó una mirada furiosa al ver que yo estaba conversando con alguien, pero no dijo nada allí en la calle, donde otras personas podrían oír. Las palabras de Sonia quedaron resonando en mi cabeza durante los días que siguieron. Mi padre puede ayudarte, pero ¿cómo pedir ayuda? ¿Cómo explicar lo que había pasado? Y lo más importante, ¿y si Reginaldo lo descubría? ¿Qué me haría? Los días se arrastraban como si fueran años. Cada mañana me despertaba con el peso de lo que había ocurrido y de lo que podría ocurrir. Las noches eran las peores, acostada en la cama, mirando al techo, imaginando qué sería de mí cuando mi padre volviera. ¿Será que él sabría lo que Reginaldo había hecho? ¿Será que me culparía también? O peor aún, ¿será que él ya sabía que esto algún día ocurriría? Como mi hermano había dicho. Reginaldo estableció nuevas reglas en la casa. Yo no podía salir sola, excepto para ir a la escuela y volver directo a casa. No podía hablar con nadie más allá de lo necesario, no podía usar el teléfono y, sobre todo, no podía llorar. Él odiaba cuando yo lloraba. Para esa llorería. ¿Quieres que los vecinos te escuchen? Gritaba cuando me encontraba sollozando bajito mientras lavaba los platos o barría el suelo. La casa, antes un hogar, se había transformado en una prisión. El cuarto de mis padres permanecía cerrado con llave. Reginaldo cargaba la llave consigo, pero incluso sin ver, yo sabía que había algo horrible ahí dentro. A veces, tarde en la noche, lo escuchaba abriendo esa puerta, entrando en el cuarto y quedándose ahí por horas. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué había pasado con los restos de mi madre? Esas preguntas me atormentaban, pero yo no me atrevía a hacerlas en voz alta. En la escuela, los profesores notaron el cambio en mi comportamiento. Yo, que siempre había sido una alumna participativa, ahora apenas abría la boca en las clases. Mis notas bajaron. Me quedaba aislada en los recreos, sin querer hablar con nadie. Una de las profesoras, doña Marta, llegó a llamarme después de clase para preguntarme si todo estaba bien. «Está todo bien, profesora», respondí automáticamente. «Solo extraño a mi madre que está viajando». «Entiendo», ella dijo, no pareciendo muy convencida. «¿Y tu padre? ¿Cuándo vuelve?» «Pronto», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. La verdad es que yo no sabía cuándo mi padre volvería, y una parte de mí temía ese regreso tanto como temía quedarme sola con Reginaldo. Cierta tarde, llegando de la escuela, encontré a nuestro vecino, don Osvaldo, conversando con Reginaldo en la puerta de casa. Un hombre mayor y curioso, don Osvaldo siempre sabía todo lo que pasaba en la calle. «Entonces, ¿tu madre aún no volvió de Veracruz? Ya hace casi 2 semanas, ¿no es así? Doña Celina estaba comentando que le parece extraño que ella no haya llamado por teléfono». Vi el rostro de Reginaldo endurecerse, pero él mantuvo esa sonrisa falsa. «Pues sí, don Osvaldo. Debe estar ocupada con mi hermana y sus hijos. Usted sabe cómo son las mujeres cuando se juntan, ¿no? Pierden la noción del tiempo». Don Osvaldo rió concordando, pero sus ojos observaban a Reginaldo con una desconfianza mal disimulada. Cuando me vio llegando, saludó. «Hola, Vanessa. ¿Cómo va la escuela?» «Bien, don Osvaldo», respondí bajito, intentando pasar desapercibida. «¿Extrañas a tu madre? Ya deben ser las vacaciones más largas que ella toma, ¿eh?» Antes de que pudiera responder, Reginaldo me jaló del brazo. «Vanessa tiene tarea que hacer. Con permiso, don Osvaldo». Dentro de casa, lejos de miradas curiosas, Reginaldo explotó. «¿Qué te dije sobre hablar con las personas, eh?» Su puño golpeó la pared junto a mi cabeza, haciendo un agujero en el yeso. «Estos vecinos chismosos están empezando a hacer muchas preguntas». «Yo no dije nada», susurré temblando. «Más te vale». Él caminaba de un lado a otro, agitado. ¿Y si hablara? ¿Quién te creería? Una niña llorona contra el hijo mayor. ¿Sabes lo que pasa con las niñas que inventan historias, Vanessa?
Van a orfanatos, lugares horribles donde golpean a los niños todas las noches. Aquellas palabras me aterrorizaban. Yo no tenía a dónde ir, nadie que me ayudara. Teresita estaba lejos y ni siquiera tenía su dirección o teléfono. Las amigas de la escuela eran solo compañeras. Nadie lo suficientemente cercano para confiar un secreto de ese tamaño. La única persona que tal vez podría ayudarme era Sonia, pero yo apenas conseguía verla ahora que Reginaldo me mantenía prácticamente en cautiverio. La situación empeoró cuando la escuela entró en receso de primavera. Sin la obligación de dejarme ir a clases, Reginaldo prácticamente no me dejaba salir de casa. Yo pasaba los días cocinando, limpiando, lavando su ropa, casi una sirvienta. Él salía por la mañana y solo volvía de noche, a veces trayendo amigos, muchachos de mala pinta que me miraban de una manera que me hacía correr para encerrarme en mi cuarto. En una de esas noches, Reginaldo llegó particularmente alterado, más borracho de lo normal. Trajo a un hombre que nunca había visto antes, mayor, sin afeitar, oliendo fuertemente a cigarro y alcohol. «Esta es mi hermanita», él me presentó, agarrando mi brazo con fuerza cuando intenté escapar hacia mi cuarto. «Bonita, ¿no?» El hombre me miró de arriba abajo con una sonrisa que me dio náuseas. Sí, muy bonita. Ella sabe cocinar, limpiar, hacer de todo. Una ama de casa perfecta y obediente. ¿No es así, Vanessa? Los dedos de Reginaldo apretaron aún más mi brazo, dejando marcas rojas. «Por favor, Reginaldo, déjame ir al cuarto», supliqué bajito. «Estoy cansada». «¿Cansada?», se rió, una risa cruel que me hizo encogerme. «No sabes lo que es cansancio, pero vas a aprender. Nivaldo aquí está necesitando una empleada allá en su pensión. ¿No crees que sería una buena idea, hermanita, que tú fueras a trabajar un poquito, traer dinero a casa?» Sentí la sangre huir de mi rostro. «No, por favor, tengo escuela». «¿Escuela?», carcajeó. «¿Para qué? ¿Para volverte qué? ¿Doctora? ¿Abogada? No seas ridícula. La mujer sirve para trabajar en casa, cuidar del hombre. Es lo que nuestro padre siempre dijo». El tal Nivaldo se rascó la barba, mirándome como quien evalúa una mercancía. «Ella parece medio flaca. ¿Aguanta trabajo pesado?» «Aguanta, sí», Reginaldo afirmó, sacudiéndome. «Y si no aguanta, aprende. ¿No es así, hermanita?» Comencé a llorar silenciosamente, las lágrimas escurriendo por mi rostro sin que pudiera controlarlo. Eso enfureció a mi hermano. «¿Qué te dije sobre llorar?», bramó, empujándome con tanta fuerza que caí al suelo. «Vas a estropearlo todo. Vas a hacer que Nivaldo piense que eres débil». El hombre dio un paso atrás, pareciendo súbitamente incómodo. «Mira, Reginaldo, yo no quiero problemas. La chica es menor de edad y tú eres el responsable. Si tu padre vuelve y descubre...» «Mi padre no va a descubrir nada», Reginaldo cortó irritado. «Y aunque lo descubra, va a entender. Él sabe cómo funcionan las cosas». Fue en aquel momento que sonó el timbre, un sonido tan inesperado que todos nos congelamos. Nadie nunca nos visitaba, especialmente a esa hora de la noche. Reginaldo maldijo en voz baja y fue hasta la puerta. Por la rendija vi que era don Osvaldo. «Disculpa la molestia, Reginaldo, pero recibí un telegrama para tu madre. Como ella no está, pensé que mejor entregártelo a ti». Mi hermano tomó el sobre, agradeciendo de manera forzada y cerrando la puerta rápidamente. Cuando volvió a la sala, su rostro estaba pálido. «Es de papá», dijo, rasgando el sobre. «Vuelve en 3 días». El tal Nivaldo miró de Reginaldo a mí, pareciendo sentir la tensión repentina en el aire. «Creo que mejor me voy. Hablamos otro día sobre aquel trabajo para tu hermana». Después de que él se fue, Reginaldo se sentó a la mesa, el telegrama arrugado en la mano, la mirada distante. Por un momento parecía casi asustado, pero pronto su rostro se endureció nuevamente. «Vamos a tener que limpiar esta casa como es debido», dijo con voz fría. «Y tú vas a tener que quedarte bien calladita cuando papá llegue, ¿entendiste?» ¿Qué le vas a decir sobre mamá?», pregunté todavía sentada en el suelo.
Reginaldo me lanzó una mirada que hizo mi sangre congelarse. La verdad, claro, que ella no valía nada y tuvo lo que merecía. Pero, ¿él no se va a enfadar contigo? ¿No va a llamar a la policía? Mi hermano soltó una risotada que parecía más un ladrido. Todavía no has entendido nada, ¿verdad? Papá es igual a mí, o mejor, yo soy igual a él. ¿Por qué crees que mamá vivía con esa mirada triste? ¿Por qué crees que nunca reaccionaba cuando él le pegaba? Ella sabía que un día esto iba a pasar. Tal vez no por mis manos, pero por las de él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Era verdad. Mi padre sabía lo que podría pasar. Él aprobó esto de alguna forma. La idea era tan monstruosa que mi mente infantil apenas conseguía procesarla. Los días siguientes fueron de una tensión casi insoportable. Reginaldo me hizo limpiar cada centímetro de la casa varias veces. El cuarto de mis padres continuaba cerrado con llave. Él no permitió que yo entrara allí. Por la noche, lo oía moviendo cosas pesadas, arrastrando, cavando en el patio trasero. No necesitaba ser muy lista para entender lo que estaba pasando. En la víspera de la llegada de mi padre, Reginaldo me llamó a la cocina. Su rostro estaba serio, casi solemne. Escucha bien lo que te voy a decir, porque solo lo diré una vez. Cuando papá llegue, vas a decir que mamá huyó con otro hombre, que tomó algunas ropas y se fue, que dejó una nota diciendo que no aguantaba más esta vida. Vas a llorar porque la extrañas, ¿entendido? Pero ¿y si él no lo cree? ¿Y si quiere ver la nota? Ya me encargué de eso, respondió, sacando del bolsillo un pedazo de papel doblado. Sé imitar su letra. Practiqué bastante. Miré aquel pedazo de papel, sintiendo una náusea apoderarse de mí. ¿Cómo podía ser tan calculador? ¿Cómo podía hacer aquello con tanta frialdad? ¿Y si no consigo mentir bien? Reginaldo se acercó a mí, entonces, agachándose para quedar con el rostro a la altura del mío. Sus ojos, siempre fríos, ahora ardían con una intensidad que me espantó. Si no haces exactamente como te estoy ordenando, voy a hacer contigo lo mismo que hice con ella. ¿Entendiste? Y va a ser bien despacio. Asentí con la cabeza, tragando un sollozo. Entendí. En aquel momento, entendí que estaba completamente sola con dos monstruos, uno que ya había mostrado su verdadera cara y otro que estaba a punto de llegar. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en las palabras de Sonia. Mi padre puede ayudarte. ¿Sería verdad? ¿Sería que alguien podría ayudarme contra mi propio padre y hermano? Quería creer que sí, pero el miedo me paralizaba. Si intentaba buscar ayuda y fallaba, ¿qué sería de mí? Y fue así, en ese estado de terror constante, que esperé la llegada de mi padre, el hombre que, según Reginaldo, era el origen del mal que había destruido nuestra familia. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. El reloj de la sala marcaba casi las 9 cuando oímos el ruido de un carro parando frente a la casa. Reginaldo, que estaba fumando en la sala, se levantó de un salto. Por un breve momento, vi miedo en sus ojos, algo que nunca había visto antes. «Es él», dijo apagando el cigarro en el cenicero. «¿Recuerdas lo que acordamos? Ninguna palabra fuera del guión». Asentí, mi cuerpo entero temblando. En los últimos 3 días, Reginaldo me había hecho ensayar lo que decir tantas veces, que las palabras salían casi automáticamente. Mamá se fue con otro hombre, dejó una nota, estamos solos. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió y ahí estaba él, Clodoaldo Silva, mi padre, alto, fuerte, sin afeitar después del largo viaje, el olor a carretera impregnado en la ropa. Sus ojos, idénticos a los de Reginaldo, recorrieron la sala antes de posarse en nosotros dos. «¿Papá?» Reginaldo saludó extendiendo la mano. Mi padre ignoró el gesto, tirando la maleta de viaje en el sofá. «¿Dónde está tu madre?» Reginaldo me miró, una advertencia silenciosa en los ojos. Era mi señal. «Papá», comencé con voz temblorosa, las palabras ensayadas saliendo con dificultad. «Mamá se fue».
Mi padre se quedó inmóvil, estudiándome. Siempre tuve miedo de él, pero en aquel momento el miedo era casi paralizante. Era como si pudiera ver a través de mí, ver la mentira en mis palabras. ¿Cómo así se fue? Reginaldo asumió la narrativa, entonces, entregándole la nota falsa. Huyó con otro hombre, papá. Dejó esto. La encontré hace 2 semanas cuando llegué de la calle. Mi padre tomó el papel, leyéndolo lentamente. Su rostro no mostraba emoción, ni sorpresa, ni rabia, ni tristeza, nada. Solo una máscara inexpresiva que hacía imposible adivinar sus pensamientos. Sabía que esto iba a pasar un día, dijo finalmente, arrugando la nota en la mano. Ella nunca fue confiable. Intenté llamarte, Reginaldo continuó, pero dijeron que estabas en la carretera, así que me ocupé de todo. He estado cuidando de Vanessa. La casa está en orden. Mi padre miró alrededor, evaluando el estado de la sala, que de hecho estaba impecable después de días de limpieza frenética. Entonces, sus ojos se posaron en mí nuevamente. ¿Y tú qué piensas de todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. No estaba en el guión que Reginaldo me había hecho memorizar. Yo la extraño, respondí bajito. Mi padre dio un paso en mi dirección e instintivamente retrocedí. Él se detuvo, notando mi reacción. Algo pasó por sus ojos, un destello, una comprensión repentina. Se volvió hacia Reginaldo. «Quiero ver el cuarto», dijo simplemente. El rostro de mi hermano palideció visiblemente. ¿El cuarto? ¿Qué cuarto? Mi cuarto. ¿Qué más sería? Los dos se miraron en silencio por un largo momento. Era como ver a 2 lobos evaluándose, decidiendo si peleaban o si establecían una jerarquía sin conflicto. «Está cerrado con llave», Reginaldo dijo finalmente. Después de que ella se fue, lo cerré. No quise que Vanessa estuviera hurgando en las cosas, llorando. «La llave». Mi padre extendió la mano, la voz no admitiendo contestación. Reginaldo dudó, pero solo por un segundo. Sacó la llave del bolsillo y se la entregó a mi padre. Yo estaba conteniendo la respiración sin darme cuenta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romper mis costillas. Mi padre caminó por el pasillo en dirección al cuarto y nosotros lo seguimos como si estuviéramos siendo jalados por una cuerda invisible. Él abrió la puerta y la empujó. El olor que salió del cuarto me golpeó como una bofetada. Incluso después de 2 semanas, incluso con las ventanas cerradas y lo que fuera que Reginaldo hubiera hecho para intentar disimularlo, el olor era inconfundible. El olor de la muerte, de la descomposición, un olor que jamás olvidaré mientras viva. Mi padre entró en el cuarto y Reginaldo lo siguió. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de entrar, incapaz de huir, atrapada entre el horror del pasado y el terror del presente. El cuarto estaba muy diferente de la última vez que lo vi. Los muebles estaban de vuelta en su lugar, las sábanas en la cama, todo aparentemente normal, pero el olor y las manchas en la alfombra, que incluso con la luz tenue eran visibles. Mi padre caminó lentamente por el cuarto, observando todo. Se detuvo ante las manchas en la alfombra, se agachó y pasó el dedo sobre ellas. Se levantó y miró a Reginaldo. ¿Qué pasó aquí de verdad? Reginaldo tragó saliva, pero mantuvo la mirada fija. Ella no huyó con ningún hombre. La confesión flotó en el aire como una nube tóxica. Mi padre no mostró sorpresa. En vez de eso, preguntó con una calma aterradora: «¿Qué hiciste con ella?» «Lo que tú siempre quisiste hacer», Reginaldo respondió desafiante. «Lo que tú siempre dijiste que un día iba a pasar». El silencio que siguió fue el más aterrador que jamás experimenté en la vida. Los dos se miraban y yo podía sentir algo pasando entre ellos. Algún entendimiento no verbal, algún código monstruoso que solo ellos conocían. Entonces mi padre hizo algo que cambió mi vida para siempre. Sus labios se curvaron en una lenta, terrible sonrisa. «Es verdad», dijo, la voz casi suave. Ella se lo merecía. Nunca valió nada, demasiado débil, inútil. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies.
Era como si el mundo entero acabara de derrumbarse. Mi padre lo sabía, él lo aprobaba, él entendía. Pero fuiste descuidado, continuó mirando alrededor. Este cuarto, el olor, los vecinos pueden sospechar. Quité lo peor, Reginaldo explicó ahora más relajado. Está enterrado en el fondo del patio, debajo del limonero. Iba a limpiar mejor el cuarto, pero llegaste antes de lo que esperaba. Mi padre asintió pensativo. Tendremos que deshacernos de la alfombra, tal vez repintar las paredes, decir que estamos renovando. Estaban conversando sobre cómo esconder el asesinato de mi madre, como si discutieran una renovación cualquiera en la casa, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si mi madre no hubiera sido una persona real, con sueños, miedos, una vida. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió completamente. No era solo mi hermano, era mi padre también, mi propio padre. Ellos estaban hechos del mismo material, la misma oscuridad, el mismo vacío donde debería haber un alma. Y yo estaba sola con ellos, completamente a su merced. ¿La niña sabe todo?, mi padre preguntó como si yo no estuviera allí. Sí, vio parte de lo que pasó. Se ha portado bien. Está demasiado asustada para abrir la boca. Mi padre se volvió hacia mí. Entonces, mirándome con aquellos ojos que de repente parecían pertenecer a un extraño. ¿Cómo nunca lo había percibido antes? ¿Cómo no había visto al monstruo que se escondía tras aquel rostro familiar? Es mejor que siga así, dijo. La amenaza implícita en cada sílaba. Somos una familia, y las familias guardan secretos, ¿no es así? Asentí mecánicamente, incapaz de hablar. Dentro de mi cabeza una voz gritaba: «Corre, corre ahora o nunca más podrás». Bien. Mi padre sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ahora vamos a comer algo. El viaje fue largo y tengo hambre. Él pasó a mi lado, saliendo del cuarto. Reginaldo lo siguió, lanzándome una mirada de triunfo mal disimulado. Sola en el pasillo, sentí una certeza cristalina formarse dentro de mí. Yo no pasaría ni una noche más en aquella casa. No importaba lo que ocurriera, no importaba a dónde tuviera que ir o qué tuviera que hacer. Tenía que huir. En la cocina, preparé la cena con movimientos mecánicos mientras los dos conversaban en voz baja en la sala. Oí fragmentos, planes para limpiarlo todo bien, historias para contar a los vecinos, menciones a deshacerse del resto. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón, cada risa baja, una confirmación de que estaba viviendo con monstruos. Durante la cena, fingí comer, pero el alimento parecía ceniza en mi boca. Mi padre y Reginaldo bebían tequila, poniéndose cada vez más relajados, más abiertos sobre lo que había ocurrido. Era como si ni siquiera les importara, ya que yo estuviera allí escuchándolo todo. «Te has vuelto un hombre», mi padre le dijo a Reginaldo, levantando el vaso en un brindis macabro. «Igual a mí, estoy orgulloso de ti, hijo». Reginaldo sonrió embriagado, tanto por el alcohol como por el elogio. «Aprendí del mejor, papá». Pedí permiso para ir al baño. Ninguno de los dos prestó mucha atención, absortos en su celebración mórbida. En el baño, miré mi reflejo en el espejo. Una niña delgada y pálida, con ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. Ahora o nunca, susurré para mí misma. Volví a la sala y dije que estaba cansada, que me iba a dormir. Mi padre hizo un gesto distraído con la mano, despidiéndome. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y empujé la cómoda contra ella, como hacía todas las noches. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a acostarme y llorar en silencio. Esta vez iba a actuar. Abrí la ventana de mi cuarto, pequeña, pero lo suficientemente grande para pasar mi cuerpo flaco. Miré al patio allá abajo. No era una caída muy grande, tal vez 2 metros. Tomé mi mochila escolar, puse una muda de ropa, el poco dinero que tenía guardado y la foto de mi madre que escondía debajo del colchón. Sentada en el borde de la ventana, piernas colgando hacia afuera, dudé un último instante. ¿A dónde iría? ¿Qué sería de mí?
pero las risas que venían de la sala, junto con el olor que aún flotaba por la casa, me dieron el valor que necesitaba. Salté. La caída fue rápida, el impacto con el suelo doloroso, pero no lo suficiente para detenerme. Me levanté, miré atrás una última vez a aquella casa que un día llamé hogar y comencé a correr. Corrí como nunca había corrido en la vida, las calles oscuras de Ciudad de México pasando como manchas. Corrí sin mirar atrás, guiada solo por el instinto y la desesperación. Mis pies me llevaron exactamente a donde necesitaba ir, la casa de Sonia. La casa de Sonia quedaba a solo 3 manzanas de la mía, pero aquella noche me pareció que corrí kilómetros. Cada sombra se me figuraba un perseguidor, cada ruido distante la voz de mi padre o de Reginaldo descubriéndome, cazándome. El miedo me daba alas y yo corría como nunca había corrido antes. Cuando finalmente llegué a la puerta de su casa, estaba sin aliento, temblando, las lágrimas mezcladas con el sudor en mi rostro. Golpeé la puerta con fuerza, desesperada, sin importarme la hora. Ya debían ser más de las 10 de la noche. Fue doña Celina quien abrió la puerta, todavía vestida. Gracias a Dios. Su rostro mostró primero sorpresa, después alarma al verme en ese estado. «Vanessa, Dios mío, ¿qué te pasó, niña?». No conseguí responder. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta y todo lo que salió fue un sollozo desesperado. Mis piernas flaquearon y habría caído si doña Celina no me hubiera sostenido. «Mateo, Mateo, ven aquí rápido», gritó, llevándome adentro. Don Mateo apareció usando una bata, el rostro preocupado. Sonia surgió justo detrás de él, los ojos desorbitados al verme. «¿Qué pasó? ¿Alguien te lastimó?». Don Mateo preguntó con voz firme, pero gentil. Fue como si una represa se hubiera roto dentro de mí. De repente, las palabras vinieron en torrentes, entrecortadas por sollozos. Conté todo sobre la pelea, sobre lo que Reginaldo le había hecho a mi madre, sobre el cuerpo enterrado en el patio, sobre el regreso de mi padre, sobre su aprobación, sobre el horror de descubrir que vivía con 2 monstruos. Mientras hablaba, el rostro de don Mateo se volvía cada vez más grave. Doña Celina se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Sonia lloraba silenciosamente a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. «Estás segura ahora», dijo don Mateo cuando terminé. «Nadie va a tocarte aquí». Él se levantó y fue al teléfono. Comenzó a marcar números, hablar en códigos que yo no entendía, dar órdenes con aquella voz de mando que solo los policías tienen. Doña Celina me llevó al baño, me ayudó a lavarme la cara, trajo ropa limpia de Sonia para que yo me vistiera. Sus manos eran gentiles, sus ojos llenos de una compasión que me hacía llorar aún más. «¿Ellos me van a encontrar?», susurré temblando. «Van a saber que estoy aquí». «No, querida», me aseguró. «Mi esposo no va a dejar que eso pase. Él se encargará de todo». Cuando volví a la sala, don Mateo ya había terminado las llamadas. Estaba serio, pero había una determinación en sus ojos que me dio un poco de esperanza. «Vanessa», dijo, sentándose frente a mí, «lo que me has contado es muy grave». «¿Sabes eso, no es así?», asentí, tragando saliva. «Voy a necesitar que seas muy valiente ahora. Necesito que me cuentes todo de nuevo, con detalles, para que yo pueda registrarlo oficialmente. Después vamos a actuar. ¿Puedes hacer eso? ¿Y si vienen por mí? ¿Y si intentan llevarme de regreso?». Don Mateo me miró con tanta firmeza que sentí por primera vez aquella noche que tal vez hubiera esperanza. «Eso no va a pasar. Tienes mi palabra. Soy delegado hace 15 años y nunca he roto una promesa». Él se volvió hacia su esposa. «Celina, lleva a las niñas al cuarto del fondo y quédate con ellas. Cierra la puerta con llave. No abras a nadie excepto a mí». Doña Celina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Nos llevó a Sonia y a mí a un cuarto en la parte trasera de la casa. Cerró la puerta con llave como su esposo había pedido, y se quedó con nosotras, las 3 sentadas en la cama, en silencio, esperando. Desde aquel cuarto oíamos voces llegando, carros estacionando frente a la casa,
Más tarde supe que don Mateo había convocado a un equipo de policías de la delegación, hombres de su confianza que no se intimidarían con nada. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, tal vez horas. Sonia sostenía mi mano, a veces susurrando palabras de consuelo. Doña Celina nos abrazaba, fuerte como solo una madre sabe ser. Finalmente oímos golpes en la puerta. La voz de don Mateo. «Soy yo. Ya está todo bien». Cuando doña Celina abrió la puerta, vi que el rostro de él estaba cansado, pero había un alivio allí. Se sentó a mi lado y habló con una gentileza que nunca olvidaré. «Vanessa, arrestamos a tu padre y a tu hermano. No van a lastimar a nadie más». Todo mi cuerpo tembló con el impacto de aquellas palabras. No podía creer que hubiera terminado, que estuviera realmente libre. «¿Ustedes encontraron...?» No conseguí terminar la pregunta. Don Mateo asintió gravemente. «Sí. Encontramos los restos de tu madre exactamente donde dijiste que estarían. En el patio, debajo del limonero. Tendremos que hacer exámenes, pero no hay duda sobre lo que ocurrió». «¿Y ahora? ¿A dónde voy?». La pregunta salió como un susurro débil. De repente, la realidad de mi situación me golpeó. Estaba sola en el mundo, sin madre, con el padre y el hermano presos. Teresita estaba lejos y yo ni siquiera sabía cómo contactarla. Fue doña Celina quien respondió. «Te quedas aquí con nosotros, querida, por el tiempo que sea necesario», afirmó con firmeza. «Tenemos espacio y amor de sobra en esta casa. Te quedarás aquí hasta que resolvamos todo legalmente». Don Mateo concordó. «Voy a solicitar la custodia temporal mañana mismo. Eres menor de edad y necesitas protección. Si tu hermana es localizada y quiere asumir tu tutela, podemos reconsiderar, pero por ahora te quedas con nosotros». No había palabras para expresar lo que sentí en aquel momento. Era una mezcla de alivio, gratitud, tristeza y esperanza. Lágrimas silenciosas escurrieron por mi rostro. «Gracias», fue todo lo que conseguí decir. Sonia, a mi lado, apretó mi mano. «Ahora vas a ser como mi hermana de verdad», sonrió, tratando de animarme. Aquella noche, dormí por primera vez en semanas sin miedo. En el cuarto de huéspedes de la familia de Sonia, bajo sábanas limpias que olían a suavizante, lloré por mi madre, por la infancia perdida, por la familia que nunca tuve de verdad, pero también sentí un comienzo de paz, sabiendo que los monstruos ya no podrían alcanzarme. En los días que siguieron, aprendí lo que significaba vivir en una familia de verdad. Don Mateo era firme, pero justo y amable. Doña Celina me trataba como si fuera su propia hija, siempre atenta, siempre cariñosa. Y Sonia era la hermana que nunca tuve, compañera, confidente, protectora. El proceso legal fue largo y doloroso. Tuve que declarar varias veces, contar y recontar aquella historia terrible. Pero don Mateo siempre estaba a mi lado, orientándome, dándome fuerza. Mi padre y Reginaldo fueron condenados a largas penas de prisión por el asesinato de mi madre. Nunca más los vi, ni quise saber de ellos. Para mí, ellos murieron aquella noche en que huí. En cuanto a Teresita, mi hermana mayor, don Mateo consiguió localizarla en Veracruz. Ella vino a verme. Lloramos juntas por nuestra madre, pero su vida ya estaba establecida allá, con marido e hijos pequeños. Acordamos que lo mejor sería que yo me quedara con la familia de Sonia, que ya me había acogido con tanto amor. Y así, poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. La familia de Sonia me adoptó legalmente cuando cumplí 14 años. Volví a estudiar, a sonreír, a soñar con un futuro. El pasado nunca fue olvidado, pero dejó de ser una prisión para convertirse en un recuerdo doloroso que iba alejándose con el tiempo. Fue así, aquella noche de septiembre de 1966, que gané no solo la libertad, sino una nueva familia. Una familia que me mostró que el amor verdadero no lastima, no aterroriza, no controla, un amor que cura, que construye, que libera. Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y apenas puedo creer el camino que he recorrido.
La niña aterrorizada que huyó por la ventana aquella noche de septiembre de 1966 parece pertenecer a otra vida, otra historia, y de cierta forma es verdad. Aquella noche marcó el fin de una existencia y el comienzo de otra, completamente diferente. Sigo viviendo aquí en Ciudad de México, en la misma ciudad que presenció tanto sufrimiento en mi juventud. Pero la Ciudad de México de hoy para mí es un lugar de paz y alegrías. Es donde construí mi vida, mi familia, mis recuerdos más preciados. Don Mateo y doña Celina, que me acogieron aquella noche terrible, se convirtieron en mis verdaderos padres. Me criaron con el amor y la atención que nunca tuve antes. Don Mateo, con su ética inquebrantable y sentido de justicia, me enseñó a confiar en la gente de nuevo, a creer que existen hombres buenos en este mundo. Doña Celina, con su dulzura y paciencia infinita, me mostró lo que es el amor de madre. Curó heridas que yo creía que nunca cicatrizarían. Y Sonia, mi hermana de corazón, fue mi mejor amiga toda la vida. Incluso cuando nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, nuestro vínculo nunca se debilitó. Hoy ella vive en Monterrey con su marido, pero hablamos casi diariamente y nos visitamos siempre que podemos. La vida tiene esas ironías dulces. Fue en la casa que me acogió donde encontré también el amor de mi vida. Eduardo, el hijo mayor de don Mateo y doña Celina, era 7 años mayor que yo y ya vivía fuera, estudiando medicina en Guadalajara. Venía a visitar a la familia en las vacaciones y días festivos, y fue así como nos conocimos. Al principio, él era solo el hermano mayor de Sonia, casi una figura distante. Pero con el tiempo, conforme fui creciendo y sanando mis heridas, algo comenzó a florecer entre nosotros. Nos enamoramos cuando yo tenía 19 años y él 26, ya graduado y comenzando su carrera como médico. Nos casamos 2 años después, con la bendición de don Mateo y doña Celina, que siempre supieron que nuestro amor era verdadero y respetuoso. Eduardo siempre fue paciente conmigo, comprendiendo mis traumas, respetando mi tiempo, ayudándome a reconstruir la confianza que había sido destrozada por mi familia biológica. Tuvimos 3 hijos maravillosos, Lucía, Gabriel y Marina, que crecieron sabiendo partes de mi historia, en la medida en que tenían edad para comprender. Los criamos con amor, respeto y mucha conversación, rompiendo el ciclo de violencia que marcó mi infancia. Hoy, todos están casados con sus propias familias y me han dado 5 nietos que son la luz de mis días. Eduardo se jubiló hace 5 años después de una brillante carrera como cirujano pediátrico. Yo trabajé como bibliotecaria por más de 30 años en la biblioteca municipal, un trabajo que me trajo mucha paz. Los libros siempre fueron mi refugio desde niña, y poder pasar mis días rodeada de ellos, ayudando a otras personas a descubrir el poder de las palabras, fue un verdadero regalo. Don Mateo nos dejó en 2010, después de una vida dedicada a la justicia. Doña Celina partió 5 años después, serenamente durante el sueño. Los extraño todos los días, pero llevo su legado de bondad y rectitud en todo lo que hago. En cuanto a mi familia biológica, supe que Reginaldo murió en prisión en 1983 durante un motín. Mi padre Clodoaldo cumplió su condena y fue liberado en 1990, pero perdí completamente el contacto. Teresita, mi hermana mayor, mantuvo algún contacto conmigo a lo largo de los años. Sus hijos, mis sobrinos biológicos, a veces nos visitan. Y es bueno mantener ese pequeño vínculo con lo que quedó de mi familia de sangre. Hoy mi día a día es tranquilo y feliz. Me despierto temprano, como siempre hice, y tomo mi café en el balcón, observando el movimiento de la calle. 2 veces por semana doy clases de tejido en el centro de convivencia para adultos mayores aquí en la colonia. Los miércoles voy al club a jugar dominó con mis amigas de toda la vida. Eduardo y yo disfrutamos ver películas juntos por la noche, tomados de la mano como adolescentes. Los domingos, nuestra casa se llena con el alboroto de los nietos, el olor a buena comida, el sonido de las risas. Es una vida simple, pero rica en afecto y significado. A veces, miro hacia atrás y apenas puedo creer cuánto puede cambiar el destino. Salí de un hogar de horror para encontrar el verdadero significado de familia.
Huí del mal para encontrar el amor. Escapé de la muerte para abrazar la vida en toda su plenitud. Pero nunca olvido de dónde vengo y lo que pasé. Esos recuerdos, por más dolorosos que sean, son parte de quien soy. Me hicieron más fuerte, más compasiva, más determinada a esparcir bondad en este mundo. Como siempre digo a mis nietos, a veces de las situaciones más oscuras nacen las luces más brillantes. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Comparto esto no para despertar lástima, sino para mostrar que incluso en las situaciones más terribles, todavía existe un camino hacia la liberación. Cuando huí por la ventana aquella noche, yo era solo una niña de 13 años temblando de miedo. No sabía hacia dónde estaba corriendo, solo sabía que necesitaba escapar. Hoy veo que estaba corriendo hacia la vida que merecía tener. Siempre me preguntan cómo conseguí superar lo que pasé. La verdad es que nunca se supera completamente. Los recuerdos de aquel cuarto, del olor que flotaba en la casa, de los ojos vacíos de mi hermano, de la sonrisa monstruosa de mi padre, todavía me visitan en pesadillas ocasionales. Pero aprendí a no dejar que esas sombras controlen mis días. Don Mateo me enseñó que la justicia existe incluso cuando parece imposible. Fue él quien me mostró que no todos los hombres son como mi padre y mi hermano. Él arriesgó todo para salvarme, para salvar la memoria de mi madre. Me dio mucho más que un techo, me dio dignidad. Doña Celina me enseñó lo que es amor de madre. Ella secó mis lágrimas, me abrazó en las noches de terror, me mostró que el cuidado no viene con condiciones. A través de ella entendí que la familia no se define por la sangre, sino por los lazos que elegimos formar. Y mi Eduardo, mi compañero de casi 50 años, me enseñó que amar no es poseer, no es controlar, es respetar, es caminar lado a lado, es construir juntos. Él tuvo paciencia infinita con mis traumas. Nunca me presionó. Siempre entendió cuando necesitaba espacio. Fue con él que aprendí a confiar nuevamente. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos. En los momentos en que creí que me derrumbaría durante los testimonios en la justicia, al enfrentar la mirada gélida de mi padre en el tribunal, en las primeras noches después de la pesadilla, encontré fuerzas que ni sabía que tenía. Si estás viviendo tu propio infierno, si estás atrapado en una situación que parece no tener salida, escucha lo que esta señora de 72 años tiene que decir. Existe esperanza. Busca ayuda. No importa cuán poderosos parezcan tus verdugos, hay personas dispuestas a tenderte la mano. Puede ser un vecino, un profesor, un amigo, un profesional, alguien que, así como don Mateo fue para mí, será tu puerto seguro. Recuerdo las palabras que don Mateo me dijo cuando yo estaba aterrorizada de que mi padre y mi hermano pudieran escapar y encontrarme. El mal puede parecer fuerte, Vanessa, pero solo prevalece cuando la gente buena se calla. No te calles. Tu voz, aunque temblorosa, tiene más poder del que imaginas. Mi historia no es sobre lo que mi padre y mi hermano me hicieron a mí o a mi madre. Es sobre cómo elegí responder, sobre cómo encontré un nuevo camino, sobre cómo construí una familia basada en el amor y el respeto. Es sobre cómo rompí el ciclo de la violencia y crié a mis hijos para que fueran personas amables y justas. Mis queridos que me están viendo, si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción es una forma de decir que historias como la mía importan, que necesitamos hablar de estos temas difíciles para proteger a otros niños. Si conoces a alguien que puede estar sufriendo en silencio, comparte este video y escribe en los comentarios la palabra valentía, porque fue eso lo que necesité aquella noche de septiembre de 1966. Y es eso lo que tantas víctimas necesitan encontrar para dar el primer paso hacia la libertad. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Gracias por escucharme. Desde mi casa en Ciudad de México, donde construí mi nueva vida, envío a cada uno de ustedes mi abrazo cariñoso de abuela. Que nunca pierdan la esperanza, incluso en los días más oscuros. Amén.